Ya son las 7:05 de la tarde. Habíamos dicho de empezar a las 7, pero como... Mi reloj, 7:08. 7:08, claro, porque venimos un poquito de diferentes conferencias que se han postergado en el tiempo. Es verdad que hemos dado un pequeño margen, pero bueno, estamos en hora para poder hablar. Y bueno, ahora tenemos aquí un compañero del staff de aquí, de Magic Internacional, que curiosamente nos sorprendió a todos con una lápida. Sí, una lápida. Una lápida nazi, que además de Argentina. Sí. Él es Laureano Clavero, que es cineasta y escritor. Sí. Y como has dicho antes, todo lo que sea conspiración, historia... Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues nada, entonces os dejo con el misterio de la lápida nazi de Argentina con Laureano Clavero, cineasta y escritor. ¿Qué tal? Somos pocos, pero somos los mejores, ¿vale? Bien, bueno, mi nombre es Laureano Clavero, yo soy escritor y director de cine. Si me googlean pueden encontrar mis películas en Amazon Prime Video y tengo un montón de trabajos hechos. Algunos me conocerán como traductor de Marilyn Rosner, por ahí no me recuerdan, pero soy el traductor oficial, este año no ha podido venir y demás. Aparte estoy en el Magic y bueno, me pidieron hacer una conferencia sobre algunas de mis investigaciones. Mis investigaciones básicamente siempre se dan en contextos bélicos, ¿vale? Esa es un poco mi especialización, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Malvinas, conflictos argentinos y demás. Por un lado, una de las ramas que yo investigo es el espionaje nazi en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Esa es una de las ramas que tenemos con un grupo de gente. Este soy yo en una de mis películas. Estaba un poquito más joven, 3, 4 años más. Entonces, bueno, voy a empezar a hablarlos de este tema, ¿vale? La presentación hablaba, ¿no?, de una lápida nazi, ¿no? Estamos en Halloween, pues la palabra lápida es como que, ¿no?, que nos viene. Una cosa que sí me gustaría, soy profesor, si en el medio de la charla alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano, interrumpa, no hay ningún tipo de problema, no me gustaría dar toda la conferencia. Vale. Esto es la República Argentina, nos vamos a centrar en este punto, ¿vale?, que es el sureste de la provincia de Buenos Aires, donde está la estrella roja, tenemos Buenos Aires, la capital, ¿no?, la capital porteña, todo el mundo tiene un amigo argentino, ¿vale? Messi viene de más arriba, de la provincia de Santa Fe, ¿vale?, de Rosario. Vale, básicamente, si hacemos zoom, pues esta es la provincia de Buenos Aires capital está arriba, nos vamos a esta zona, donde dice Miramar, ¿vale? Estamos hablando del mar Atlántico argentino. Y si hacemos aún más zoom, estamos hablando de este pueblo y de esta zona. Tenemos Mar del Plata, a alguno le debe sonar esta ciudad, es una ciudad portuaria importante. ¿Por qué los pongo en el contexto? En el contexto de dónde encontramos esta lápida. Porque es importante saber en qué contexto histórico se encontró esta lápida, en qué contexto geográfico, ¿vale? Entonces, nos centramos en un pueblo que se llama Mar del Sur. Esta es una postal de los años 40, ¿vale? Argentina en esa época era neutral. Durante la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue neutral. Le declara la guerra a Alemania. Cuando ve que Alemania está perdiendo, se la declara un día antes de acabar la guerra, ¿vale? Entonces, ¿en qué contexto encontramos la lápida? Geográfico, en esto. ¿Qué ven? Un pueblo de 4 casas. Lo que ven atrás es el mar, ¿vale? Y lo que vemos es un contexto de un pueblo, estamos hablando de un pueblo que en el año 40, este pueblo ahora es muy pequeño, y en el año 40, en los años 40, a mediados del 40, este pueblo era un puñado de casas. Un puñado de casas que lo hace idílico. También es una foto de los años 40, 50 coloreada. Como ven, no hay nada, es lo que vosotros llamáis la pampa, ¿no? O sea, esto es la pampa pura, ¿no? Y como ven, este es el pueblo de Mar del Sur, y como ven al costado no hay ninguna urbe, ninguna. Es todo campo, es todo playa salvaje, ¿vale? Estas playas salvajes de las que estamos hablando
lo hacen idílico, lo hicieron idílico, y ahora entro en materia, para un desembarco clandestino de submarinos alemanes. Por eso les muestro el contexto geográfico del lugar, no para mostrarles un pueblo, promocionar turísticamente un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires frente al mar. Lo que estamos hablando es de este submarino, no se lee bien porque está pixelado, es el U-977. Fue un submarino que en agosto de 1945 se rinde en el puerto de Mar del Plata. La guerra termina y se da la orden de todos los submarinos que estaban sumergidos en todas partes del mundo que levanten un crespón negro y se rindan en el puerto más cercano que tenían. Y así es como un montón de submarinos, hubo lo que se llamó un rendimiento masivo de submarinos que aparecían en absolutamente las costas de Inglaterra, en las costas de Argentina, y se rinde este submarino. ¿Vale? Su capitán era, como verán, el submarino estuvo mucho tiempo sumergido. Su capitán era Heinz Schäfer, se rinde en Mar del Plata en agosto de 1945 y fue el submarino que más tiempo estuvo viajando sumergido porque se le había roto el periscopio. Lo habían detectado los ingleses, lo tirotearon, le rompieron el periscopio y lo que tuvieron es que navegar por debajo del agua sin poder asomar. Por eso el casco, como ven, está totalmente arruinado. Está en el libro Guinness el recorrido que hizo este submarino. Este submarino se rindió en Mar del Plata, a 50 kilómetros de este pueblo Mar del Sur que estamos hablando. Recuerden, un pueblo de campo con muy pocas casas hoy en día y en ese momento menos. Entonces, ¿qué pasa? Uno de estos submarinos se rinde en Argentina. Su capitán, Heinz Schäfer, obviamente las autoridades argentinas pasan a interrogarlo. Y él, ¿qué pasa? El submarino presenta ciertas anomalías. Le faltan botes salvavidas. Le falta el diario de bitácora para saber dónde estuvieron, qué hicieron. Era muy sagrado, es muy sagrado, pero para los alemanes era muy sagrado. No lo encuentran. Falta tripulación. La tripulación es muy joven, los altos mandos son demasiado jóvenes. Algo habían desembarcado antes de rendirse. Faltaba la ametralladora, el submarino tiene una ametralladora, la ametralladora no está, la de detrás no está. O sea que en el camino tiraron varias cosas, entre ellos la máquina Enigma. No sé si a alguien le suena la máquina de cifrado alemana, también la habrán tirado por ahí al agua. ¿Dónde estuvieron? Si volvemos en el mapa atrás, según Heinz Schäfer, ellos dicen que estuvieron en esta zona circulando unos días antes de decidir la rendición. Se lo estuvieron pensando. De hecho, él escribió un libro que se llama El U-977 y ellos dicen que en esta zona discuten, en esta zona, la lápida la encontramos por aquí, vuelvo a recordarles. En esta zona encontraron, ellos estuvieron polulando en esta zona decidiendo si hundían el submarino, porque había una manera de hundirlo, se llenaba de agua y el último salía nadando y hundían el submarino, o rendirse formalmente. Entonces al final decidieron rendirse formalmente. ¿Vale? ¿Qué pasa? 10 días después se rinde, asoma otro submarino en el mismo lugar. Invierno de 1945, vuelve a asomar el U-530, ¿vale? Que dice exactamente lo mismo, que estuvieron antes de decidir la rendición polulando por aquí, que no sabían si rendirse por miedo a las represalias o simplemente ir a cualquiera de este lugar, que es totalmente salvaje, que ya les mostraré una foto, y directamente desembarcar ahí e ir caminando. Inclusive hablan de llevar las herramientas para poder trabajar como mecánicos en los talleres mecánicos de la zona. ¿Vale? En este contexto, obviamente, hay una fiebre porque se empiezan a rendir submarinos, como dije, en todo el mundo, y la prensa argentina recoge la rendición de los diferentes submarinos. Acá está otro submarino frente a la costa. Y la gente empieza a ver submarinos. Yo tuve la oportunidad de entrevistar mucha gente, anciana, mucha falleció, que cuando eran chicos veían las torretas de los submarinos circular por la zona de Mar del Sur. Este es otro de los titulares. Vale, estas son las playas hoy. 1, 2, 3, 4 casas. Y esta mujer aquí y tal. Todo esto no estaba, ¿vale? O sea, este era un lugar idílico para desembarcar.
Idílico hasta ahí nomás, porque el submarino se tenía que quedar aquí y tenían que aterrizar, digamos, desembarcar en bote, ¿vale? Entonces, este es uno de los temas que, digamos, tenemos que tener en cuenta. Esta es la zona donde se encontró la lápida. Para que tengan una idea, hoy, en el año 45 estaba igual. Y supongo que 200 años atrás también, ¿vale? O sea, en esta zona se encontró la lápida. Lo que quiero decir es lo siguiente, que tenemos que tener en cuenta, y siempre insisto, en el contexto geográfico que se dan estos submarinos. No se rinden en el medio de una ciudad o asoman en New York, se rinden en lugares totalmente vacíos, digamos, despoblados, y que los submarinos presentan anomalías, no tienen el diario de bitácora, no tienen la máquina Enigma, no tienen los botes salvavidas, falta tripulación. Y cuando son interrogados se contradicen. Un día dicen una cosa, un día dicen otra cosa. ¿Vale? Esta es otra de las tomas de la playa. ¿Vale? La lápida se encontró a pocos metros, ya iremos a la lápida. Como verán, es una zona totalmente despoblada. No hay, o sea, es una zona idílica para un desembarco. ¿Vale? Este hotel está, esta postal es errónea, está en Mar del Sur. Este hotel, yo tuve la oportunidad, y acá vamos a hablar de otro tema, hemos hablado de dos submarinos, ¿no? El U-977 y el U-530. Vamos a hablar de este pueblo, pero vamos a hablar de espías ahora. En el año 2012-2013 tuve la oportunidad de hablar con la hija y con la nieta de un colaboracionista espía, agente de los nazis. Era una persona que tenía campos, cuando hablamos de campos en Argentina estamos hablando de extensiones que son grandes como 5 o 6 veces Barcelona, no estamos hablando de un campito, por decirlo de alguna manera. Este hombre alemán era un hombre que se llamaba Gustav Heikenberg, que tenía minas en Perú, tuvo negocios en Amazonas, minas en Perú, y terminó viviendo en Mar del Sur. Se compró una estancia, lo que se llama una estancia. Curiosamente, esta estancia está al lado de una estancia que pertenece al Vaticano, y esta estancia, digamos, sería de aquí a donde dice paraje San José hacia abajo, ¿vale? Toda esta extensión, incluida la costa, era de Gustav Heikenberg. Gustav Heikenberg era un magnate que colaboraba con los nazis. En 1944, en 1945, Argentina decide, la policía argentina comienza a hacer redadas de todos los espías nazis, colaboracionistas y demás, porque como veían que la guerra se decantaba para el lado aliado, dijeron, pues vamos a quedar bien, vamos a tomarle declaración a varios, y entre ellos cae Heikenberg. Y Heikenberg era un colaboracionista, negó absolutamente todo. Tengo esto es algo inédito que les voy a mostrar. Tengo las declaraciones, ¿vale? Tengo las declaraciones de él, firmadas por él, donde él niega, lo que pasa es que se contradicen sus movimientos bancarios con lo que él dice. Entonces, ¿cuál era el plan de Heikenberg? El plan de Heikenberg era comprar los campos, comprar un barco, con el barco desde los campos, digamos, de las playas de los campos, ir digamos, a encontrarse con el submarino en alta mar, descargar todo lo que podían descargar. Acá es el gran enigma, ¿qué? Jerarcas, oro, ¿vale? Todo esto, y traerlo otra vez a la costa. Ese era el mecanismo que tenían. Nunca se supo si esto ocurrió o no, pero los submarinos U-977 y U-530 le faltaba tripulación, le faltaban botes salvavidas, le faltaba la torreta y le faltaba el diario de bitácora. O sea que algo faltaba, y ellos dijeron que estuvieron polulando justamente frente a las costas donde Heikenberg tenía estos campos. Heikenberg declara, la mujer también, la mujer se salva, él va preso 1 año. Yo pude entrevistar a la hija y se reunían, ¿por qué les había mostrado la foto de este hotel? Porque se reunían con la alta élite del espionaje alemán de Argentina, se reunían en este hotel. Es el Hotel Boulevard Atlántico. La hija lo recuerda perfectamente y la nieta lo sabe. Hoy el hotel está en ruinas. Esta es una foto de la época de la guerra y esta es la foto hoy. Se reunían aquí, en estas dos ventanas, que es donde estaba
digamos, el bar, ¿no? Todo esto, entrevista y demás. Bien, ¿qué pasa? Declara Heikenberg. Heikenberg va preso y al año lo liberan, según la hija, vía Eva Perón. Eva Perón le pide las tierras a cambio, todas esas tierras a cambio de su liberación. Un año más tarde, Heikenberg sale libre. En 1986 muere. Eso es todo lo que sabemos y está enterrado en un cementerio en la ciudad de Mar del Plata, a 50 kilómetros del pueblo de Mar del Sur. Mantengan este dato en la cabeza. Esta es la declaración. Tenemos otro tema. Teníamos los submarinos, teníamos este espía nazi, tenemos este hotel donde se reunían y a escasos 15 kilómetros, no sé si alguien se acuerda, cuando agarran a Cushman, Walter Cushman, un asesino que estaba de incógnito con otro nombre, lo descubre un periodista en los años 80 y Cushman es juzgado. Es uno de los tantos jerarcas, digamos, asesinos. No, ese es Heichmann, que hay una película que está en Netflix y demás, exactamente. Heichmann lo pillan en el 60, en la década del 60. A Cushman, por casualidad, un periodista lo reconoce, no me acuerdo de qué medio, lo reconoce en una ciudad turística, no sé, los que sean en Vilanova, una ciudad más o menos así, lo reconoce, le golpea la puerta y le saca una foto. Esta foto es del periodista. Primero lo entrevista por teléfono, le hace Bogotá, cuando abre, ¡pum! Y después, ahí está, ahí tenemos, acá está Hitler, ahí lo tenemos a Cushman. Todo esto a 15 kilómetros donde se encontró la lápida. Tengan en la cabeza eso. Los submarinos se rindieron a 50 kilómetros. Las tierras de Gustav Heikenberg estaban a 100 metros de donde encontramos la lápida. Vale, este periodista obviamente lo siguió como todo periodista, insistente, estas fotos los ha sacado. Un dato curioso que me di cuenta, tiene bambas Adidas, las Adidas es una marca alemana, son muy así. me di cuenta cuando estaba armando el PowerPoint que tenía zapatillas alemanas. No sé si es un dato relevante o no, pero tal. Igual he descubierto que todos sí tenían también coches Volkswagen, otro dato curioso. Vale, a Cushman cae y la hora de los perros. Este es algo curioso, la foto es muy curiosa, es inclusive mona y demás. La mujer de Cushman donaba cámaras de gas, porque antes el sistema era de cámaras de gas. Antes en Argentina existía la perrera, no sé si aquí existió o no, no tengo el dato. La perrera era lo siguiente, todo perro que andaba suelto por ahí, lo tiraban adentro de un camión, juntaban por Buenos Aires todos los perros y los gaseaban. Y aquí igual me dice el yo esto no lo sabía. Esas cámaras de gas las donó la mujer de Cushman. Y Cushman estaba en un campo de concentración, trabajaba en un campo de concentración, ¿vale? O sea, es un dato curioso. La mujer de Cushman y salió esta nota, ¿no? La hora de los perros, con el perrito de ese pobre, que es el coche de Cushman, que como verán es un Volkswagen, ¿vale? Es un dato curioso, no quiero ser sensacionalista con el tema, digamos, de la perrera y demás. Sé que ese sistema existía porque, bueno, mi padre tuvo un tema que le cogieron al perro y tuvo que ir a rescatarlo. Y en Buenos Aires, con los perros gaseados, se los daban la carne a los leones del zoológico, del zoo. ¿Vale? Ese era, estamos hablando, años A. Pues esas cámaras de gas las donó la mujer de Cushman. Ahí lo dejo, ¿no? Bien, entonces, tenemos a Cushman, que cae a 15 kilómetros, que estuvo escondido décadas y por un periodista que lo sorprende. Tenemos los dos submarinos que estuvieron polulando por las costas de Mar del Sur, el U-530 y el U-977. Tenemos a Gustav Heikenberg, colaboracionista confirmado con su declaración, que polulaba, digamos, que tuvo actividad, cayó preso por estar en esta zona, es la misma zona. Y en esta casa, exactamente en este lugar, y ahora vamos a hablar de esta sombra que se ve aquí, encuentran la lápida. Qué casualidad. Pero hasta ahí, y ahora viene la historia curiosa. Obviamente en Argentina, yo con varias personas soy referente del tema nazi, ¿no? Del tema espionaje y tal. Entonces toda información que sale me llega por email o las personas se ponen en contacto. A veces es falsa alarma, porque la gente me manda cosas que hay una casa en el medio de tal o encontré un hierro
oxidado y digo, bueno, pero a veces los datos. Y me dicen, un constructor, no puedo dar el nombre porque ya les explicaré por qué, hay un constructor en este pueblo que se dedica a comprar casas que están abandonadas o derruidas o dejadas y las reconstruye y las alquila. ¿Vale? Las reconstruye, las pone bonitas y las alquila. Compra esta casa que tenía todo un tema de problemas de litigio. Esta casa siempre se llamó la casita de los alemanes, porque vivía una familia alemana de apellido Erdmann. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta persona, este constructor, compra la casa, manda a los obreros de la construcción y cuando hacen un pozo aquí, porque querían poner una ducha, ¿qué pasa? A 30 centímetros de tierra sale esto. Una lápida que pesa 800 kilos de mármol negro. El mármol negro, si van a los cementerios alemanes militares, todas las cruces son de mármol negro. El más cercano que tienen aquí es el de Cuacos de Yuste, donde están todos los pilotos y marinos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que por cuestiones de la vida terminaron aquí. Y aparece esta lápida, que pesa un montón, tiene 14 centímetros de ancho, 89 de largo y de alto creo que son 60. Aparecen dos nombres, Clara Probst, Richard Smith, con fechas. ¿Qué hace en un pueblo de 4 casas una lápida a 30 centímetros de la tierra en una casa abandonada que sí sabemos que era de alemanes? Ser alemán no quiere decir ser nazi. O sea, obviamente, ¿no? Pero, bueno, aparecen nuestros nombres. Obviamente uno tiene contactos en la policía, con investigadores, con jueces, con tal, y entonces me pongo en contacto con Julio Muti, que para mí es, digamos, junto con otros, uno de los mejores en información de espionaje. Es el único que tiene acceso, no sé si conocen a una jueza que ahora ha juzgado en el franquismo, es el primer juzgado por el franquismo que está en Argentina. Esta jueza que lo está juzgando es la jueza que le dio permiso a Julio Muti, compañero mío, para acceder a toda la documentación que hay sobre los que fueron las redadas del 44 y 45 en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Como está todo escaneado y también tenemos las copias de los microfilms que están en Estados Unidos de la lista del partido nazi argentino, que la lista no se sabe qué pasó con la lista, la encontraron en Berlín, la lista de Argentina, pero es una copia, la original no se sabe, y sale este nombre y de repente lo buscamos en documentación durante meses y resulta que Richard Smith es uno de los fundadores del partido nazi en Argentina, en el año 31. Funda el partido nazi, pero no solamente fundador del partido nazi, sino era el segundo en finanzas. El que domina el dinero es el de confianza. Era de la élite de la élite. La élite de la élite, fundadora del partido nazi, la cabeza del partido nazi en Argentina, era la que tenía contacto directo con todo lo que fueron las organizaciones de espionaje, lo cual este hombre probablemente conoció a todos los espías o a la gran mayoría de los espías en Argentina. Por lo tanto, sabría de los desembarcos de los submarinos y sabría probablemente de la existencia de Gustav Heikenberg, aquel hombre que compró las tierras. Aquí es donde la lápida, digamos, conecta todos los puntos. No solamente esto, el tema es, acá se nos produce un problema. Tenemos a Richard Smith del partido nazi y demás, pero la casa es del año 50. Según aparece en el registro, es del año 50. La guerra terminó en el 45. Podría ser que el hombre se haya comprado una casa de vacaciones. Nuestra teoría es que en estos lugares a veces se construía, pero se registraba más tarde. De hecho, yo tengo una casa muy cerca de aquí. Mi casa es del 39, pero figura que es del 55, porque era una trampa para no pagar los planos, que era un impuesto más que te hacían. Una cosa es comprar un terreno, otra cosa es ponerle algo arriba a ese terreno. Entonces, de alguna manera, si no la registraba, tampoco venía nadie. Estamos hablando, ¿existe el lejano oeste? Pues en Argentina existe el lejano sudeste, ¿no? Y más en esa época, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Surge este nombre, ¿vale? Hasta ahí teníamos un nombre que era del partido nazi, con una casa del 50 que sospechamos que pudo ser tal. Claro, hasta ahí se para. Según tengo entendido,
puede y existe la posibilidad, y acá hay una gran discusión, que abajo de la lápida había restos. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Porque unos me dicen que sí y otros me dicen que no. ¿Vale? Pero la historia se pone interesante y acá empieza el culebrón. Esta es la lápida, como ven es súper ancha, la tuvieron que levantar con esto que se levantan los motores de los coches, porque no se podía levantar y la pusieron en una camioneta. Vale, ¿qué pasa? La casa, al comprarse abandonada y tal cual estaba, tenía los muebles. Obviamente estaba todo podrido, todo viejo, todo lleno de polvo y demás. Había una alfombra como esta y había una mesa. Tiran la mesa porque la mesa está toda carcomida, mueven la alfombra porque la alfombra estaba vieja y tenía un montón de años y surge, aparece una tapa, levantan la tapa y surge esto. La escotilla de un túnel, de un sótano. En Argentina, en estos lugares, no es común el sótano. La costumbre de sótano es muy europea. En estos lugares no, porque la humedad es muy húmedo y no tiene sentido. Se usa más el concepto de altillo, de aislar de la humedad, lo cual un sótano, esta casa está a 20 metros del mar, un sótano carece de sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Es la única casa que tiene sótano, hoy en este pueblo habrá 500, 600 casas, es la única casa que yo sepa que tiene sótano. No tiene sentido porque es la humedad por la humedad. Es mejor hacer un falso techo y un altillo, la idea es aislar. Son zonas muy húmedas, muy húmedas. Bien, surge esta escotilla y tú dices, ¿y esto qué es? Vale, esto es en General Madariaga, es en la provincia de Buenos Aires, lejos del mar. Esto es un zulo comprobado, alemán, que está registrado, está en documentos, en General Madariaga, y no sé si le ven alguna similitud. Esta era una base de comunicaciones directas con Berlín. Desde aquí triangulaban para saber por dónde iban los convoys de carga que salían de los diferentes puertos para Inglaterra y lo que hacían es dar las coordenadas y hundirlos. Entonces lo que hacían es, le decían a los submarinos dónde estaban los convoys y los submarinos atacaban en manada, los famosos lobos grises, atacaban en manada, hundían y se retiraban. Desde aquí, desde estos pozos en Argentina, se daban las órdenes y se conectaban con Berlín. Vale, este es comprobado, es muy parecido a este, lo cual cuadra que esta es la casa donde se encontró la lápida, pudo haber sido un zulo no registrado del espionaje alemán. Este es el sótano por dentro, había libros en alemán y alguna cosa más. Esta es la misma toma de cerca. Vale, y acá es donde nos aparece el señor Schmidt. Esto es un microfilm de Estados Unidos que tienen toda la documentación de todos los alemanes. Nos salta esto, ¿vale? The Nazi Party Membership Records Continue Argentina. Y sale aquí es donde nos sale el dato. Esto es un microfilm que era cómo registraban, ¿vale? Después, también aparecen en la Sociedad Alemana de Gimnasia. En Argentina había muchas sociedades, clubes alemanes, entidades, asociaciones alemanas. Todo era parte de la red de captación, digamos, alemana. ¿Y quién sale? Schmidt Ricardo, Richard Schmidt, ¿vale? Bien, este es uno de los tantos eventos que se hacían en Argentina con el tema de lo que hacía el partido nazi. Los eventos eran totalmente libres y tal, para que vean, digamos, que probablemente alguno de estos sea nuestro hombre, Richard Schmidt, el que está en la lápida, ¿no? No lo sabremos de momento. Vale, y acá empiezan a surgir más cosas, porque la lápida es el principio del culebrón. Aparecen fotos, porque hay un problema de litigio de la casa, porque parece que hubo un cambio de nombres, importante el cambio de nombres. Aparece la documentación de la gente que la vende, tiene un nombre, pero en los registros aparece otro. Interesante. Los dueños de la casa no tienen ninguna conexión con la gente de la lápida. Súper extraño. Una lápida en un lugar, los dueños de la casa no tienen ningún parentesco familiar y empiezan a aparecer fotos. Esta es la casa. En teoría,
del año 70, ¿vale? Aparecen fotografías de la casa en donde aparece gente de vacaciones. Esta es la casa. No, esta gente no sabemos quiénes son. La lápida obviamente ya estaba ahí. Acá aparece una mujer, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Al encontrar la lápida, la prensa se hace eco, y acá viene la noticia, y empiezan a aparecer, me empiezan a llamar a mí, a toda la gente, y empieza a dar la noticia, empieza a dar la vuelta al mundo, porque aparece una lápida con un jerarca nazi. Aparece en medios rusos, en medios franceses, va a la televisión, si googlean, pueden encontrar los vídeos. Y se publica por Facundo Di Génova, se publica en Diario de la Nación, uno de los más conocidos. Hallazgo descubre la lápida de un jerarca del partido nazi escondida en una casa de Mar del Sur. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y vuelvo para atrás. De repente aparece la Policía Federal Argentina, que sería como el FBI, pueden moverse a nivel federal. ¿Vale? Aparecen porque apareció la lápida. Si simplemente es una lápida que no tiene sentido, que tal y tal, ¿qué hacen? Pasan, la casa como ven ya está reformada, es diferente a la original, y pasan a revisar y a ver y a levantar acta de lo que hay. Hasta ahí todo bien. Se muestra la casa, se muestra todo y perfecto. ¿Qué pasa? Recibo un email, me llaman a declarar. Se abre una investigación por parte del Juzgado de Mar del Plata de Argentina que quieren... Me mandan un email a mí y a Muti, que es con los que estamos investigando, porque quieren saber más información. Parece que persiguen oro y parece que persiguen fuga de jerarcas. ¿Qué información tiene la justicia argentina que nosotros no tenemos? Porque nadie abre una investigación por una lápida que se encuentra en un jardín, que hay dos nombres y uno era de un partido. Algo más, ellos abarajan algo más, porque si hay una investigación numerada y todo, quiere decir que hay algo más. Básicamente, y mandan a la policía PFA, que es Policía Federal Argentina. ¿Vale? O sea, no con armas y todo, o sea, no tiene ningún, digamos, sentido, algo más hay. ¿Qué pasa? La lápida nos deja un montón, la lápida es el principio, lo que les estoy mostrando ahora es la punta de un hilo. Es una investigación muy prematura, lo que pasa es que, bueno, me pidieron si podías ponerla aquí y yo encantado. Deja más interrogantes que respuestas. Perfecto, sabemos el nombre de Richard Smith. Bárbaro, excelente. Pero Richard Smith, acá nos preguntamos, ¿quién era Richard? O sea, sabemos quién era Richard Smith. ¿Quiénes eran los dueños de la casa? ¿Fue la casa un zulo de comunicaciones alemana en el contexto que se da? Los dos submarinos, las tierras de Heikenberg y Cushman, a 15 kilómetros, que cae preso en la década del 80, creo que fue el 86-87. La lápida deja un montón de interrogantes, pero un montón, que tampoco quiero entrar en detalles de fechas, que no coordinan. O sea, lo que les estoy acá presentando es introducción a la lápida argentina. Espero de aquí a un año, 2, transformarla en un documental y en un libro y tener mucho más información de la que hoy tengo y poder, ¿por qué no?, presentarla aquí y poder ser más extenso. Espero no haberlos aburrido y si tenéis alguna pregunta, y gracias. La verdad que es sorprendido y espero ese documental o película. Siendo cineasta, ¿qué tienes pensado? Yo tengo ganas de hacer un documental porque hay dos cosas. Una es la historia como historia tal y otra es el culebrón de que aparece la policía, me citan, la noticia da la vuelta al mundo. Claro, hay toda una historia. La historia, digamos, está la historia de los datos reales y de la investigación, ¿no? O sea, todavía no declaré, no sé, supongo que ya se pondrán en contacto, pero se pusieron en contacto para decirme que declararé, ¿no? O sea, pues diré lo que... Es tremendo, lo que tremendo, 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 tremendo. O sea,
sin palabras. Bueno, aquí alguna pregunta. Si alguien te haga una pregunta queremos de hacer a cualquier Damiano. tipo o color. Sí, además sabemos que el Me tema de la encanta- me conspiración. encantan las preguntas, Sí, o sea. vamos por allá. Un segundito. Así nos forzamos la voz, gracias. Hay siempre la leyenda o la historia no confirmada de la red Odessa, Sí. que oculta a los nazis Sí. después de caer el régimen en todo el mundo. ¿Crees que puede llegar algo de eso o simplemente es una cosa que Podría- ocurrió circunstancial cuando acabó la guerra para ocultar, pero enseguida aquello, o sea, no tuvo una trascendencia? ¿O realmente crees que hay como un, no digamos como un cártel o una red de apoyo que duró en el tiempo después de la zona esa argentina? A ver, Nada más. el tema es, yo soy de formación paleontológica, yo estudié paleontología en Estados Unidos, por lo tanto me gusta, para que no sabe lo que es paleontología, dinosaurios y demás. Trabajo en el campo, me gusta ir, tocar, hacer agujeros, detector de metales, no sé, preguntar, entrevisté mucha gente. El tema es que una cosa que decíamos con el grupo que tenemos de investigación es todo puede ser posible, y volviendo a Odessa, todo puede ser posible porque ¿quién se esperaba una lápida a 30 centímetros de la tierra, de estas dimensiones, enterrada en una casa abandonada frente al mar? Desde el momento en que aparece esto, y no es por darte una respuesta fácil, pero claro, si aparece una lápida, pues ya podemos esperar. O sea, yo no esperaba esto. Yo no esperaba esto. O sea, obviamente sueño con algún día encontrar, hay un par de submarinos perdidos que no se sabe dónde están, y sueño que algún día baje el mar y que esté ahí y encontrarlo yo encima. O sea, tiene que bajar el mar y tengo que estar yo en ese momento. Desde el momento que aparece esta lápida, cualquier escenario, desde mi punto de vista, es posible. Porque estamos hilando y estamos llegando a cosas que no las quiero decir porque no son seguras, si no me gusta hablar sobre algo que tal, pero si llegamos a esta lápida ha hablado, porque es la lápida y la casa que hablan, ¿no? Entonces estamos llegando a cada vez más lejos y una de las cosas interesantes es de qué cementerio ha salido. Esta lápida está cortada por debajo, estuvo en algún cementerio y estamos viendo en qué cementerio. Si logramos el cementerio sabemos quién los enterró, que alguien puso la lápida, y si sabemos quién fue podemos contactar con la familia o saber quién fue el que cuidó en algún momento la lápida. Después hay una pregunta, ¿por qué coger una lápida de 800 kilos? No sé si con los cuerpos o no, este es el gran interrogante, y enterrarla en una casa que años después abandonarías y la cual la familia que vivió ahí, todas las generaciones, no son familiares. O sea, acá hay un código que va más allá de la cuestión familiar, no decirlo oscuro, pero hay un código acá hay algo que se escapa y entonces eso es lo que estamos intentando, ¿no? O sea, encontrar una cosa para poder saltar a la otra. Insisto, cualquier escenario para mí, y no es que sea positivo ni iluso, es posible. Es posible. Ya nosotros, desde el momento que aparece el sótano, dato curioso del sótano es... los sótanos los hacía el mismo arquitecto. Los alemanes en Argentina tenían un arquitecto, que ahora lo tengo en WhatsApp el nombre, pero bueno, da igual, que hacía los mismos sótanos para todos. Fue el único que de las redadas del 44 y del 45 no cayó. El único que se escapó y hoy en día no se sabe dónde está, que era el que diseñaba estos sótanos. Son iguales los sótanos. Tengo un vídeo también y son iguales. ¿Qué había dentro de este sótano? Obviamente cuando lo abrimos no había porquería, pero había libros en alemán de 1920 y 1930. Ojo, muy curioso, ¿eh? Todos húmedos y demás. Hubo radios, hubo aparatos de radio para contactarse con los U-boats desde acá adentro. Claro, estos son todas. Hemos tanteado las paredes para ver si había agujeros, porque se pegaban los aparatos, se pegaban en la pared. No encontramos, pero también las paredes están bastante, todo está bastante, como ven, es de hormigón. Es que no tiene sentido en Argentina un sótano en la arena. El fondo de la casa es de arena, es arena. Hay un tanto así de arena. La foto que les mostré... Se construyó intencionadamente, ¿no? Es una casa, correcto, ahí está, me lo ha sacado. Es una casa que la miras
y es estratégicamente, es como cuando uno ve un castillo en la punta de la montaña, dice, lo construyeron para que el que venga no llegue y le tiren con lo que sea y demás. Para que vean, la casa está 100 metros para este lado, no hay nada aquí. La casa nunca tuvo agua corriente, nunca tuvo electricidad, nunca tuvo gas, nunca tuvo nada. De hecho, hemos deducido, porque lo encontramos tirado en el suelo, hicimos un poco de trabajo arqueológico, hemos deducido que esto que está aquí, que lo encontraron dentro, era lo que se llamaba una fiambrera. Como no había nevera, ponían el embutido aquí y tiene como una red, y entonces de esa manera, con la red, los insectos no entraban, pero se mantenía fresco. La fresquera, eso. Entonces, básicamente, esto se encontró dentro. Y aquí es donde se encontró la lápida. Si tú miras el plano de la casa fue hecha alrededor de la lápida. Eso es otro dato. La casa es así. Y tiene como comido, y tiene las dimensiones de la lápida. La lápida encaja perfectamente aquí. La lápida encaja perfectamente aquí. Si tú miras el plano, tú entras a la casa y te encuentras con una pared que tienes que hacer así. Porque está la lápida del otro lado. O sea, la lápida hace como si fuera esto. La casa, tú caminas y te encuentras con un muro que tienes que esquivar porque afuera está la lápida. O sea, es alucinante. El mar está aquí, ¿eh? El mar está a 3 metros por aquí. Y otra pregunta. Sí. ¿Y información de la Clara tuviste alguna? ¿De las? De la Clara, el otro nombre que De ponía la Clara lápida. no, de la Clara no porque eran otros tiempos y digamos, no participaban de las cuestiones, ¿no? Políticas y demás. Hoy por hoy sí, cada vez más, por suerte, pero en ese momento, ahora perdí, pero en ese momento no, ¿vale? La casa está aquí. No hay nada. No hay absolutamente nada. Sí. Sí. Es que hay eco y me cuesta la... Disculpa. Sí, no. Me ha llamado una cosa la atención, que los registros que hay mecanografiados de los miembros del partido, los nombres alemanes están castellanizados o españolizados en español. Sí. La lápida está toda escrita en alemán. Creo que incluso pone algo de viuda de debajo del nombre de Clara. Sí, hermana de... ¿Eso es habitual en Argentina, las lápidas de los... Sí, las lápidas sí. Ellos lo que pasa es que un poco disimulaban cambiándose los nombres. Lo que pasa es que acá hay un cambio. Hubo un problema de litigio con la casa porque no coincidía la documentación de nadie con lo que había en las escrituras. O sea que hubo cambio de identidad. Pero total, no de Richard a Ricardo, de Charlie a Carlos. O sea, estamos hablando de Carlos, digo a Carlos, estamos hablando de un cambio brusco, ¿vale? Hubo una, no sé si en el 50 se permitió al que quería cambiarse el nombre. Obviamente muchos se agarraron de eso y dijeron, yo me lo cambio. Walter Cushman, uno de ellos. Prievske, que lo agarraron en Bariloche en el año 90 y pico, y igualmente lo siguen buscando. ¿Por qué? Lo siguen buscando porque vivos o muertos, el tema es encontrarlos, lo cual me parece justo, ¿no? Lo que te decía a ti del hueco, no tiene sentido este hueco. Es un hueco hecho para la lápida, acá la lápida ya no está, la lápida encaja perfectamente, hay 89 centímetros. Este fue el que lo encontró, este es nuestro héroe. Laureano, la verdad que, sinceramente, espero con ansias y con ganas ese documental o esa película. Yo también, y saber más de... Pero saber, vamos, o sea, que todo esto quede plasmado, lo has explicado maravillosamente bien, pero sí que es cierto que con las imágenes, con imágenes reales, ¿no? Con vídeo, Sí. creo que puede ser... Claro, vamos, con entrevistas a los que lo encontraron. tendrás que presentarlo en Magic, ¿no? Obviamente. Seguro, ¿no? Obviamente. Y en las plataformas y demás. Si les interesan los temas de nazis y demás, yo tuve la oportunidad, por casualidad, de entrevistar al único piloto alemán entrenado para bombardear New York. Se creía que era una leyenda bombardear New York y encontré al piloto de los 5 que fueron entrenados. Los otros 4 mueren en las pruebas. Porque si les interesa esto, está gratis, bueno, en Amazon Prime Video, los que tengan Prime Video, está el documental, gana un premio, ponen Laureano Clavero y les sale el documental
lo pueden ver. Y también está el libro para que el que quiera ahondar un poco más. Pero todos los que tengan cuenta Prime de Amazon pueden gratuitamente verlo. ¿Vale? Laureano, me sabe muy mal. No, tranquilo. Los minutos Gracias nos a ti. apuran y ahora tenemos una pequeña mesa redonda de Muy los bien. ponentes. Igual te puedes quedar también si quieres por Sí, aquí, sí, puedes sí, aportar me quedo, algo, me interesa, ¿te me parece? interesa. Y nada, decirte que muchas gracias, Gracias a y ti. como te digo, viendo esto, esperamos ese documental, esa película. Lo que quieras montar, seguro que estará bien montado. Vale. Gracias. Gracias. Gracias a todos vosotros.